Entonces vamos a grillar ahora nuestra gráfica y para eso tenemos que utilizar dos funciones, plt.axis y plt.grids. plt.axis tenemos que indicarle que sea on y después plt.grid que sea true, ¿sí? Para que se nos genere justamente ese grillado. Ahí tendríamos el grillado correspondiente para los diferentes valores, ¿sí? Fíjate, 10, 20, 30, 40 hasta 80, que es lo que nosotros le indicamos de 0 a 80 y de 0 a 80, ¿sí? De 0 a 80 y de 0 a 80. Bien, podríamos colocar un título también. Punto título. Después vamos a hacer otras funciones que haga todo esto de forma automática, como vimos en los videos anteriores. Y vamos a grillarlo aún más, ¿sí? Porque hasta el momento esto es una grilla común y corriente, pero podríamos grillarlo de forma tal que hayan subdivisiones dentro de la división principal, ¿sí? Fíjate, acá como nosotros vimos en el video anterior que yo te expliqué que para que se grafique un punto necesitas dos valores, ¿sí? En el eje de coordenadas Y y en el eje de coordenadas X para un punto. En este caso se grilla justamente por eso, fíjate. La grilla entre este punto va a ser el valor 10 para X y el valor 70 para Y. Igual de acá, el valor 10 para X y el valor 60 para Y. Y en base a eso se va grillando justamente toda esta gráfica. Pero nosotros queremos subdividir aún más la grilla para que sea y para que tenga una visualización diferente. Entonces para eso vamos a trabajar con justamente la librería NumPy, para eso la importamos. Pero yo tengo acá guardado ya un trabajo que hice justamente para ese grillado, para no escribirlo de nuevo, y va a ser este que está acá. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Ya con todos los comentarios, lógicamente. Vamos a ejecutarlo, Shift Enter, y ahí tendríamos nuestro grillado. En este caso, fíjate que estamos dándole un gray, podríamos darle un light gray. Si lo ejecutamos, Shift Enter, se vería mucho más clarito. Podríamos bajarle lo que es el tamaño a 1.5, Shift Enter. ¿Sí? Y ahí se vería muchísimo mejor. Vamos a abrir la imagen. Y fíjate que esto ya sería diferente. Me vas a preguntar, ¿pero qué le pusiste? Puntitos. Sí, bueno, pero ¿sabes lo que sucede? Que vos por ahí podés tener una gráfica que justo pase por este punto o pase al costado de este punto. Y si vos querés después colocar texto, querés analizar en dónde es que estaría pasando esa gráfica, justamente vos podés decir, bueno, si yo tengo un punto en el medio entre 10 y 20, yo sé que acá la posición va a ser 15, porque es la mitad, lógicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo sé que tenés el punto 15 en el eje X y acá tengo el punto 15 en el eje Y, en este caso. Y así sucesivamente, ¿entendés? Esto después lo podés colocar líneas en vez de que sean simplemente puntos. Pero bueno, vamos a analizar cuál es el código, porque nosotros lo que hicimos es copiar y pegar simplemente, ¿sí? Esto yo lo implementé antes y bueno, te tengo que explicar para qué sirve esto. Fíjate, acá te dice, vamos a grillar aún más nuestra gráfica, separando cada cuadrado por 5 espacios, ¿sí? Por eso que acá colocamos de X y de Y, 5, justamente porque son 5 espacios entre cada uno de estos cuadrados. Después vamos a usar NumPy para ciclar varios arreglos, ¿sí? Arreglos array, como vos le quieras llamar, de los dos ejes, en función a np-arrange. En realidad lo que hace np-arrange es justamente la función implementada en NumPy, que lo que hace es implementar una matriz escalonada. ¿Sí? Eso quiere decir que vos tenés un punto de inicio, un punto de finalización y después tenés lo que son incrementos. ¿Sí? De X en un incremento, que en este caso es un incremento de 5, por eso estamos justamente dividiendo el eje, por eso justamente estamos dividiendo lo que son cada cuadrado por 5 espacios, ¿sí? Como colocamos acá. Entonces le pasamos un valor, x1, fíjate, x1 es 0, el segundo valor es x2, que es 80, y hacemos incrementos de 5. Eso quiere decir que comienza de 0, pasa a 5, después pasa a 10, después pasa a 15, hasta 80. Y por eso es que se subdivide en 5 espacios cada cuadrado. Si esto lo abrimos de vuelta, vas a ver que indefectiblemente tiene 5 espacios. Indefectiblemente tiene 5 espacios, sí, mira, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos en cada cuadrado. Y esto es de suma utilidad, de suma importancia. Después cuando esto se utiliza en gráficos avanzados o en data science, esto es de real importancia, ¿sí? Por ahí ahora no se tenga mucha visualización sobre qué se puede hacer, pero créeme que esto es realmente importante. Entonces, bueno,
Simplemente lo que hace la función npRange es justamente trabajar con matrices. Y esa matriz lo que hace es comenzar sobre un inicio, después sobre un final, depende de los parámetros que vos le pases, y después el incremento. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿sí? Hacemos un ciclado para el eje X, ¿sí? Para todos los puntos en eje X, y después para todos los puntos en eje Y, ¿sí? El eje de las ordenadas. Y después con pld.scatter es otra función en Python que lo que hace justamente plotear ese punto. ¿Qué punto? Bueno, estos puntitos, estos 5 puntitos por cuadrado que vemos ahí. ¿Sí? Le damos lo que es el valor en X, el valor en Y, que son arrays, en realidad son valores arrays, y después S, que sería el tamaño. ¿Sí? El color, y se puede agregar más cantidad de parámetros si vos lees la documentación de NumPy. Así que bueno, simplemente con esos for anidados podemos hacer, en este caso, lo que sería justamente la subdivisión de nuestro grillado. Se puede hacer más cantidad de cosas, ¿sí? Trabajar con .range, tenés infinidad de cosas van a hacer. Pero bueno, esto es un uso. Y vamos a ver en la próxima clase cómo podríamos aplicar lo que sería una vectorización dentro de la gráfica, ¿sí? Vectorizar, por ejemplo, el eje de coordenadas en Y y el eje de coordenadas en X y agregar diferentes vectores, que son flechas, a modo representativo. A modo matemático son vectores.